Si algo tenemos claro, y yo doy fe de ello, es que Dios no nos ha escogido por nuestros méritos, nuestras capacidades, y no lo decimos como con falsa a veces humildad, no, la propia Escritura lo dice, ¿no? Lo vil, lo débil, lo que no era, Dios ha escogido, ¿no? Y en mi caso, en mi vida, fue una realidad, y me escogió en el momento de mayor dificultad, puede ser, de mi vida, ¿no? Cuando pues todos los recursos posibles que podía tener, fueran laborales, familiares, personales, individuales, pues ya habían sido apagados, habían sido destruidos, habían sido abandonados, y apareció un ángel que me habló de un lugar, de un sitio, y ahí fue la primera vez que yo escuché la palabra de Dios. Por eso digo un ángel, porque nunca más le volví a ver. Nunca más volví a ver a esa persona, y al día siguiente estaba en Alicante, le compartía a un chico ahí que fue en el centro de Mutxamel, cuando no existía apenas, era la primera casa después de Santander, el primer centro que se había abierto, y ahí llegué, y siendo ese débil, esa persona necia, lo vil, como dice, y hoy no es que sea un poquito diferente, pero algo ha cambiado, ¿eh? Ahora soy una nueva criatura, deada y dejando por ahí, y lo que veo, ¿no?, es que Dios escoge hombres y mujeres imperfectos, como dice en su palabra, para que nadie precisamente se jacte en su presencia, ¿no? Y yo sé que cuando tratamos un poquito de levantarnos o enorgullecernos, Dios nos lleva al sitio. Yo creo que es una constante, y qué bueno es Dios que así lo hace, por lo menos a lo largo de mi vida ha sido así. Si he tratado de atribuirme algún mérito, rápidamente Dios nos lleva al sitio para que precisamente lo que se pueda ver es su gloria, se pueda ver a Él. Y desde lo que predicamos y decimos y damos testimonio, contamos, porque lo vemos reflejado. Claro, cuando vemos, pues Enoc, los títulos, patriarca, caminó con Dios, a veces nos vemos muy lejanos, muy distantes, ¿no? O los apóstoles, ¿no? Pues estas personas usadas por Dios, pero claro, cuando vemos los comienzos, los principios, pues vemos también, pues gente sencilla, humilde, trabajadora, con sus dificultades, pero como Dios se fijó, vio, llamó y hubo una respuesta, ¿no? Y me gustaría que fuéramos a Juan, en el comienzo del ministerio de Jesús. Y si decía que antes los comienzos de Enoc no fueron fáciles, tampoco los de nuestro Señor fueron fáciles, ni para el propio Juan, que era esa voz que clamaba en el desierto, que preparaba el camino del Señor, pero que se encontraba, según nos dice este versículo, se encontraba preso. Entonces, dificultades siempre la vas a tener, siempre va a haber, pero en medio de esas dificultades ahí es donde Dios se manifiesta precisamente para esto, ¿no? Para que se vea el poder, su excelencia, y no se vea nuestros méritos, ¿no? Y Él llega, ¿no?, ahí a Nazaret, vino de Nazaret, habitó en Capernaum. Pero si vamos al versículo 17, que es el que quiero leer, y para retomar un poco la enseñanza. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y en esta historia, ¿no?, pues vemos, ¿no?, pues como dos grupos, ¿no?, de hermanos, situaciones muy similares, parecidas, dos hermanos que estaban pescando, dos hermanos también que tenían una barca,
un llamado de Dios, una respuesta de ello. Pero la pregunta es, ¿y por qué Dios escoge? ¿Por qué Dios se fija? Pues como nos haremos nosotros, ¿no? Y como decía anteriormente, ¿no? ¿Por qué Dios se ha fijado en mí? ¿Por qué Dios, en medio de el grupo, de los amigos, de la ciudad, de las situaciones en las que yo he estado viviendo o he estado, Dios se interesó por mí, me atrajo, no me ha soltado, aunque yo a veces he tratado de alejarme, pero Dios siempre ha traído ahí? Y yo no sé cuáles son los planes y los motivos de Dios. Un día cuando esté con Jesús le preguntaré personalmente y Él me lo descifrará, pero lo que vemos en esta historia es que Jesús siempre es el que toma la iniciativa. Jesús se había desplazado de Nazaret a Capernaum y Él donde se acerca y cuando llega es al lugar donde estas personas estaban trabajando, ¿verdad? Ahí estaba Pedro, ahí estaba Andrés, su hermano, estaba Jacobo, estaba Juan, y esto no es lo normal, esto no es lo habitual. ¿Por qué? Porque lo normal, que Dios se presente o que Dios venga, ¿dónde suele ser? En las reuniones, ¿no? Aquí en la iglesia, eso es lo aparente normal, ¿no? Pero que Jesús llegue al lugar donde están trabajando, al lugar donde, bueno, pues estaban con su familia. Ellos estaban cumpliendo sus obligaciones, ellos estaban cumpliendo su rutina. Y nosotros a veces, cuando entramos a valorar nuestra espiritualidad, o cuando estamos tratando de valorar y cómo Dios se tiene que hacer, lo enfocamos y tenemos ciertos conceptos y nos guiamos mucho por nuestras propias rutinas o entenderles, ¿no? Tenemos como establecido que, bueno, por lo que nos cuentan, nos dicen como que Dios está aquí, claro. La palabra nos dice que cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí está Él, ¿no? Pero que solamente, ¿no? Pues nuestra espiritualidad se manifiesta, se muestra cuando estamos en las reuniones, ¿no? Os decía anteriormente que no podemos olvidar que somos iglesia aquí y cuando salimos y cuando estamos trabajando y cuando estamos haciendo deporte, somos iglesia, somos su pueblo, somos esas personas que hemos sido redimidos, ¿no? Pero es interesante en esta historia que el que los vio, ¿quién fue? Jesús. Dice el versículo 18 que andando Jesús junto al mar de Galilea vio a 2 hermanos. Y en el versículo 17, ¿quién es el que habla? ¿Quién es el que entienda? Jesús. Jesús les habló. Y vemos, ¿no? A lo largo de la historia, como estamos escuchando en estos días, que Dios verdaderamente está interesado en mantener una comunión, en mantener una relación con Dios. Y no solo eso, Él es siempre el que toma la iniciativa. Juan 3:16, el versículo universal, ¿no?, que podemos encontrar o por excelencia en la Biblia, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Vemos a Dios dando esa iniciación, ese primer paso, ¿no? Y la tendencia del ser humano siempre es alejarnos, la tendencia de Dios es acercarse a nosotros y la tendencia del ser humano es alejarnos de Dios, ya sea por pecados, ya sea por diferentes motivos que podamos tener, ¿no? Pero cuando Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo crearon al ser humano, lo que algo puso fue la capacidad en Él, en nosotros, de poder comunicarse con Él. La Biblia no nos enseña y no nos dice ni en qué idioma o qué lenguaje hacía, pero lo que sí nos damos cuenta es que ellos tenían la capacidad de comunicarse con Dios. Adán tenía la capacidad de comunicarse con Eva, Eva tenía la capacidad de comunicarse con Adán. No es sorprendente, y a Dios no le sorprendió cuando Eva está comunicándose con la serpiente. No sabemos, pero no fue algo extraño, no es algo que nos pueda resultar a nosotros igual sí, pero en ese momento no, yo no sé. Pero lo que sí sé es que Dios, cuando nos crea, nos dio
y les dio en este momento la capacidad de comunicarse con Él. Leemos en Juan, estoy con Juan, leemos en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 8, que ellos oyeron la voz de Dios que paseaba en el huerto al aire del día, ¿no? Como vimos en el estudio anterior, ellos paseaban con Dios. Y es algo interesante porque aquí en esta historia que estamos leyendo de Mateo también vemos a Jesús andando, caminando, ¿no?, en las rutinas del día. Y lo que nos damos cuenta es que Dios quiere estar donde nosotros estamos, Dios quiere estar con nosotros. No es el sitio, no es el lugar exclusivo donde nosotros venimos y encontramos o está la presencia de Dios. Él quiere estar con nosotros, Él está en nosotros. Y la pregunta que nosotros también deberíamos formularle es si verdaderamente nosotros estamos en el lugar que a Dios le agrada. Claro, ahora estamos en la iglesia donde la presencia de Dios está y es fácil, ¿no? Pues decir, pues claro, pues ¿dónde voy a estar o puedo estar mejor sitio que aquí, ¿no? Pero es una pregunta interesante porque a veces estamos en lugares, estamos en conversaciones, estamos en sitios que tenemos que preguntarnos, ¿a Dios, a Jesús le agradaría estar aquí? ¿Jesús estaría aquí con nosotros? No olvides que hemos sido salvados para su gloria. Y tenemos que buscar lo que a Él le gusta. No tanto lo que nos gusta a nosotros. Claro, la tendencia pues es eso, ¿no? Buscar un bienestar, buscar una economía, buscar un buen hogar. Y esa es la tendencia normal, pero hay cosas que sabemos que a Él no le agradan. Hay lugares que sabemos que a Él no le agrada. Y cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, cuando están caminando por el desierto, lo primero que hace Él es estar en medio del pueblo. En el libro de Éxodos, en el capítulo 13 y en el versículo 21 y 22, nos dice que Dios iba delante de ellos en una columna y en una nube, ¿verdad?, para protegerla, y por la noche dice que estaba en una columna de fuego para alumbrarle, y vemos cómo desde el comienzo Dios estaba interesado en estar en medio de su pueblo. En Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22, nos dice eso, ¿no? Dice que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarles por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y vemos a Dios interesado, ¿verdad?, en estar con su pueblo, para protegerle, para cuidarlo, para estar en él. Y a mí esto me llama la atención y me anima, ¿no?, de este Dios que se acerca, que viene a nosotros, ¿verdad? Es un Dios cercano y que le gusta estar en medio de su pueblo, le gusta estar en medio de las personas. No tenemos un Dios lejano al que ocasionalmente podemos acercarnos. Por los domingos en la reunión dominical o en el estudio de oración, no. Para Dios la comunión, la relación es vital. Y no podemos olvidar que nosotros también somos importantes para Dios. A veces menospreciamos lo que somos. Y en Cristo somos una nueva creación, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Entonces, también hay que valorarnos un poquito, no subirnos mucho, pero somos creación de Dios. Somos hijos y hijas de Dios. Por eso a veces a mí me cuesta, ¿no?, pues escuchar a cómo se menosprecia o se menoscaba a personas, ¿no?, en diferentes ámbitos, ¿no?, pues gente que su matrimonio es con yugo desigual, ¿no?, pues a veces los maltratos o las malas situaciones o las cosas, y esa tolerancia que a veces está en el pueblo de Dios, de decir, bueno, a ver si cambia, pero no sé, somos hijos de Dios, somos criaturas, y somos dignos de merecer un respeto y de valorarnos un poquito más, porque
somos los que Dios quiere que queramos. Y hay cosas que tenemos que entender. Para Dios eres importante, eres de valor. Fíjate si eres importante y de valor, que Él dio su vida, entregó a su Hijo por ti y lo hizo por amor. Y aquí vemos en esta historia que estamos viendo situaciones que son muy similares. Dos hermanos, barcas, redes, llamamiento, pero hay cosas que los diferencian. Pero lo que sí está claro es que Jesús fue el que se acerca y fue el que les está invitando a ir con ellos. Y nosotros a veces estamos muy interesados en el conocimiento, a veces estamos interesados más en la doctrina, en saber más acerca de Dios, que es bueno, y un poquito menos a podernos relacionar con Él. Y tenemos que tener cuidado. Claro que es bueno tener una buena doctrina, tener una buena enseñanza, tener una buena base en tu vida, pero lo mejor que puedes tener es una relación cercana a Él. Una cosa no es contrapuesta a otra, ¿no? No es porque tenga una buena doctrina, no tengo por qué no relacionarme con Dios. Se pueden tener las dos cosas. A veces somos así, si tengo una, dejo la otra. Yo he escuchado a veces, no, es que yo no necesito la doctrina, yo por revelación. Pues bien, está muy bien, si Dios te da la revelación todos los días, es bueno, pero necesitas tener una enseñanza. Y necesitas instruirte, y la mejor enseñanza que vas a encontrar, ¿sabes dónde es? En la Biblia. En la Biblia. Ahora es muy cómodo, ¿no?, buscar, pues a través de los diferentes medios y situaciones que tenemos para poder instruirnos, métodos, teologías y cosas. Y el peligro, a mi punto y a mi manera de ver, es cuando tú tratas de quedarte preso de un sistema o de una doctrina y tratar luego de llevarla a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para corregir. Y cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, el propio apóstol Pablo, cuando trataban de decir, mira, uno es de Pablo, otro es de Pedro, otro es de Apolos, otro es de... Y decía, ¿quién son ellos? ¿Quién somos nosotros? Somos servidores de Cristo, ¿no? Y hay que centrarnos en la palabra de Dios. Claro que hay ayudas necesarias, por eso estamos predicando, por eso hablamos, por eso hay maestros en la iglesia. Es importante los ministerios dentro de la iglesia, porque no olvides, Dios constituyó a unos, y el don de maestro, el don de enseñar es algo que también se recibe de Dios, ¿verdad? Pero aquí en esta situación, ¿verdad?, Jesús estaba trayendo una invitación a esta gente. Venid en pos de mí. Y es una invitación que fue la misma para las 4 personas. Cuando en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, Jesús está llamando a sus discípulos, nos dice que Él llamó a los que Él quiso y ellos vinieron a Él. Marcos, capítulo 3, versículo 13, dice que después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, dice, y vinieron a Él. ¿Quiénes vinieron a Él? Los que Él quiso, ¿y quién? Y los que quisieron. Ahí llamó a un grupo y ellos fueron los que quisieron ir. Él llamó a los que Él quiso, como en este caso. Pero también hubo una respuesta, dice que esta gente vino a Él. Igual hoy te encuentras con esta pregunta de Jesús. ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres caminar conmigo? El mejor compañero de viaje, el mejor viaje que vas a poder hacer en tu vida va a ser cerca de Cristo. En ese día, ¿verdad?, según nos dicen el Evangelio de Juan, capítulo 1 y en el capítulo 2, parece ser que Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, ellos ya conocían a Jesús, ya habían oído hablar de Jesús. No era la primera vez en este episodio que se está dando aquí, por lo que la Biblia nos dice en los otros evangelios,
Ellos ya habían escuchado, ya sabían de Jesús, no era algo primerizo. Luego ellos volvieron a sus quehaceres, volvieron a sus trabajos y ahora estaban ahí, ellos ya conocían, habían escuchado, pero ellos no sabían dónde estaba Jesús. Jesús sí sabía, Jesús es Dios, Él es omnisciente, Él todo lo sabe, Él está en todos los lugares, pero tú igual no sabes dónde está Jesús, pero Él sí sabe dónde estás tú y esto es importante. Hasta este momento no había llegado la decisión de Jesús escoger. Tampoco había llegado el momento de empezar su ministerio. Aquí nos dice el principio, ¿cuándo comienza? Cuando Pedro estaba preso y cuando llegó su momento. Pero esto nos tiene que hacer ver que a Dios le interesamos, que Él sabe dónde estamos, cada minuto, cada situación. No solo sabe dónde estamos, sino también cómo nos encontramos. Y tú tienes un Dios fiable en el cual te puedes acercar a Él. Yo estoy tratando de presentarte, pues como todos, ¿no?, unas enseñanzas en las cuales puedas anhelar y puedas desear porque es la realidad. Es un Dios que se acerca, un Dios que viene. Y Él puede venir en cualquier momento de tu vida. Yo creo que no es una casualidad que estemos aquí. Y sé que esta frase a veces se dice, se hacen, igual no es casualidad que el mensaje que estamos escuchando sea esto. Y seguramente es probable que todos los que estamos aquí ya hayamos escuchado alguna vez escuchar de Jesús. ¿Quién de los que estáis aquí por primera vez estáis escuchando de Jesús? Nadie, ¿verdad? Todos, ayer, desde ayer, ya hemos escuchado hablar de Jesús. Y es algo que se repite, ¿verdad? En nuestras reuniones, en nuestra iglesia, una y otra vez escuchamos hablar de Jesús. No es nuevo para nosotros, pero igual hoy sí es una invitación nueva lo que Dios te está haciendo o quiere hacer en tu vida. Jesús se fijó en ellos, como hoy seguramente se está fijando en ti, se está fijando en mí. Y lo que ahí hace no es solamente fijarse y saludarle, sino es una invitación a acompañarle, a seguirle. Yo no sé cuántas veces en tu vida habrás escuchado una invitación. No una invitación de Manolo, de los predicadores, sino una invitación de Jesús a seguirle. Donde te has dado cuenta y te das cuenta que dices, si es que no queda otra, si es que Dios es interesado una y otra vez. Y aunque yo trato a veces de ir en esa dirección, Dios trata de llevarme. Le pasaba a Jonás, ¿recuerdas, verdad? Él quería huir, pero Dios quería que fuera él. Podría haber elegido a otras personas que a la primera hubiera dicho sí, pero no, Dios quería que fuera Jonás y quería usarle, a pesar de ese rechazo. Yo no sé cuántas veces lo habrás escuchado, pero hoy es una reunión más. Y Pedro, Andrés, Jacobo, Santiago, ellos son los que toman la decisión de seguirle. Venid en pos de mí, versículo 19, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Igual va siendo hora, ¿verdad?, de que vayamos dejando cosas. Hay cosas que seguramente tenemos que soltar. Pedro y Andrés, su hermano, tuvieron que dejar la barca. No solamente era ese vehículo con el cual se desplazaban, era su trabajo, era su fuente de ingreso, era su economía, era todo en su vida. Al instante dejaron la barca. Fue una decisión dura, difícil, no solo para ellos, ¿verdad? Pedro, según nos cuenta la Biblia, tenía familia, tenía mujer,
también tenía una suegra, ¿verdad? Pero una decisión que implicaba compromiso, fe. ¿Y cómo explicamos a veces las situaciones, ¿verdad?, que tenemos que enfrentar? Pero la mejor decisión que tú puedes tomar, y que seguramente puedes preguntar a muchos de los que estamos aquí, fue el día que decidimos estar con Jesús. Fue el día que dijimos: Jesús, ven a mi vida, yo quiero ser también un pescador de hombres. Cuando fuimos en pos de Él. Jesús sabía, ¿verdad?, dónde estaba. Y cuando Él llega, le llama y, como digo, ¿no?, son escenas parecidas. Dos hermanos, por un lado, dos hermanos por otro, una barca por un lado, otra barca por otro. Y esto nos habla también de trabajo en equipo, ¿no? Hay una individualidad. Aquí nos habla de Pedro, de Andrés, de Jacobo, de Juan. Pero luego también hay un grupo, que fueron las personas, ¿no?, que estuvieron sirviendo. Entonces esto nos tiene también que hablar que es importante la individualidad, sí, pero hemos sido llamados a estar en comunión, a participar en el grupo, ¿verdad?, en la iglesia, en los diferentes quehaceres donde Dios nos llama. No hemos ido a ser esos llaneros solitarios, ¿verdad?, donde vamos nosotros de una manera individual, o bueno, no necesito ir a la iglesia, me pongo a través ahora de las redes sociales, los diferentes canales que hay. No, también es de la iglesia de Reto, ¿eh? Entonces yo sigo, pero hemos llamados a tener comunión. Entonces es importante lo individual, sí, pero también es importante lo colectivo. Jesús le dijo: venid a mí. El venid a mí, o venid en pos de mí, tiene que ver con ir detrás de Él. Normalmente, si somos sinceros, nos gusta ser los primeros. Ser segundos, yo creo que es a un deportista el peor resultado que le puede ocasionar, ¿verdad? Porque es que pierdes una final, ¿no? Algunos estáis acostumbrados a perder las finales, ¿no? Y bueno, os hacéis segundos, pero bueno, no pasa nada, no hay problema. Pero venid en pos de mí, venid detrás de Él. Jesús es el que nos coloca ahí, es ir detrás de Él. Y podemos pensar que es como una humillación. Claro que cuando conoces a Cristo te das cuenta que no hay cosa mejor que estar detrás de Él, poder seguir sus pisadas, poder caminar detrás de Él. Porque es cierto que a veces nuestra propia realidad, nuestras decisiones, nuestro ir nosotros primero, no nos ha conducido normalmente a buenos lugares, ¿no? En el Salmo 16, en el versículo 8, dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí. El salmista, ¿verdad? A Jehová he puesto, ¿cuándo? Siempre. Siempre. Delante de mí, no seré conmovido. Os haré pescadores de hombres. ¿Quién es el que nos hace pescadores de hombres? Yo os haré. No se trata tanto de lo que nosotros podemos hacer. Claro que Dios nos usa, pero vemos en la Biblia las determinadas personas que Dios usó para llevar adelante sus propósitos. Yo os haré. No es lo que tú puedas hacer por Dios. A veces tenemos que nuestro trabajo en el Señor es para ayudar y siempre enfocamos a lo que hacemos. Yo os haré. Y ¿sabes una cosa? Dios puede hacer cualquier cosa en tu vida si Él tiene tu vida en sus manos.
Él puede hacer cualquier cosa. Y si no, aquí hay milagros de Dios. No solo en el nuevo nacimiento, que es algo milagroso, es algo que a veces es inexplicable. Podemos dar pero si preguntas a cada uno, te vamos a contar las diferentes maneras como Dios nos llevó a ese arrepentimiento, a esa fe, a ese creer, y vas a darte cuenta pero si Dios tiene tu vida en sus manos, Él puede hacer lo que Él quiera. Y cosas que, sacándolo de contexto, como dice la Escritura, cosas que ojos no vio, ni oído llegó, incluso han llegado al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para que le aman, ¿no? Confía en Dios. Es un Dios confiable, aunque nosotros nos conocemos y sabemos nuestras carencias y nuestras dificultades. Yo tengo un amigo que dice que ¿sabes cuál es la especialidad del Espíritu Santo? Una de las especialidades del Espíritu Santo: cambiar lo que más te cuesta en tu vida. Esa es una especialidad del Espíritu Santo. Entre otras, cambiar lo que más te cuesta en tu vida. ¿Y qué es lo que más te cuesta cambiar en tu vida? No contestéis porque es algo íntimo, ¿no? Os voy a poner algo fácil, ¿no? ¿Qué nos cuesta cambiar? El carácter, ¿no? ¿Te cuesta cambiar el carácter? A veces somos un poco vinagres, a veces somos un poco... Pero claro, ¿qué decimos? Que soy así. Mi mujer dice, es genética, eres como tu padre. Digo, vale, pues gracias, ¿no? Dice que la padre parece, honra merece, ¿no? Entonces, bueno, a veces digo, bueno, si Dios quisiera, ya me cambiaría Él. Claro que Dios quiere cambiarte, pero necesita tener tu vida en sus manos para cambiarte, para transformarte. Y el cambio, la transformación, requiere tiempo. Claro que Dios nos da el nuevo nacimiento y es instantáneo, ¿no? Pero la vida de santificación es un proceso, es un caminar con Cristo. Es sacrificio también, es muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y eso nos cuesta. Por eso es esa obra del Espíritu Santo, transformándonos, cambiándonos. ¿Te has preguntado alguna vez, o le has preguntado a Dios, Señor, ¿qué quieres hacer tú con mi vida? Es una buena pregunta, ¿eh? Llevamos años escuchando, llevamos tiempo y a veces pues no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Van pasando los años, igual te vas viendo mayor, no te casas, tienes achaques, vivir en comunidad. Hay preguntas, ¿no?, que nos hacemos. ¿Qué va a ser de mí? ¿Quién va a cuidar de mí? Pero eso, aun los que estamos casados, si tenemos hijos, nos las seguimos haciendo, ¿eh? Así que no pienses que esto es por el estado civil. Son preguntas, ¿no?, que yo creo que son existenciales, ¿no?, que la gente se hace. Pero igual pregúntale a Dios, Señor, ¿qué quieres hacer tú con mi vida? No tanto preguntarle, ¿verdad?, que sí está bien, tenemos preguntas. Pero pregúntale a Dios, ¿qué quieres hacer tú con mi vida? A ellos no les dio tiempo. Llegaron y fue instantáneo. Pero, aunque son situaciones parecidas, si analizas un poco este texto, te das cuenta que son cosas diferentes. Los 4 eran pescadores, ¿no? Los 4 tenían barca. Unos no hablan de los padres, a otros sí hablan de los padres, donde también dejaron. Claro,
Pedro estaba casado, Andrés no sé cómo estaría, su estado civil, pero aquí habla de dos situaciones importantes en cuanto a su trabajo. Lo que estaban haciendo unos y lo que estaban haciendo los otros. Y a nosotros nos puede parecer que es todo lo mismo, ¿no? Pero ¿qué estaban haciendo unos? Unos estaban pescando. Parece ser en los evangelios paralelos a estos, nos cuenta la historia que esa noche no habían pescado nada y cuando tienen este encuentro con Jesús, Jesús les dice ir mar adentro y echar las redes. Y dicen, Señor, toda la noche hemos estado sin pescado. Conocéis la historia, ¿no? Viene en Lucas, creo. Pero en tu palabra echaremos, ¿no? Ellos estaban echando las redes. Y esto nos habla también de la misión, si podemos decir, que tenemos como iglesia. Tenemos un llamado, ¿verdad? Y es atraer a la gente, es evangelizar. Como hablaba en la Gran Comisión, ser esos testigos, ¿no? Y aquí era de echar las redes, la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia somos los miembros, no es el lugar físico, creo que esto lo sabemos, ¿verdad? Somos los miembros, los redimidos, las personas que han nacido de nuevo. Y nuestra misión es ir a hacer discípulos, es predicar el Evangelio. Y esto es lo que estaban haciendo ellos estaban echando las redes. Nosotros como iglesia, como cristianos, salimos al mundo, echamos las redes para atraer a Cristo. Y es importante que estemos enfocados también en los de afuera. A veces nuestra iglesia es muy cerrada en este sentido, ¿no? De, bueno, pues por las dificultades y las problemáticas de las personas que son miembros, pues son personas que a veces están en proceso de rehabilitación y vienen. No es como que Jesús fue a ellos vienen, ¿no? Pero como iglesia tenemos un llamado y es ir afuera. Y como nos dice aquí, pues estos igual no tuvieron ese buen día, ¿no? Hemos estado pescando toda la noche, no hemos pescado nada, pero ahora te encuentras con los otros hermanos. ¿Y los otros hermanos qué estaban haciendo? Remendando. Ellos ya habían acabado el trabajo. Remendaban la red. Mientras otros todavía estaban echando las redes para poder tener el sustento, estos ya habían pescado y ahora estaban en ese proceso de reparar. Y esto nos tiene que llevar también a que la iglesia tiene también que ser reparadora. Tenemos que cuidar a los de dentro. Las redes, por el uso, ¿qué les pasa? Se rompen, ¿verdad? ¿Hay algún pescador aquí? No. Entonces no podéis ir a Asturias, allí son todos pescadores, todos los que están allí en comunidad son pescadores. Las redes se ensucian, las redes se rompen y las redes tienen que ser reparadas. Y esto ocurre también en nuestra vida. El trabajo de unos era echar las redes para pescar y el trabajo de los otros hermanos era reparar. Si te das cuenta, este trabajo es importante. Bernabé, cuando está en camino del segundo viaje misionero con Pablo, tienen un desencuentro a causa de Juan Marco, porque parece que Juan Marco les había abandonado, ¿no? Y el resultado de esa discusión entre ellos es que Pablo, Silas y Timoteo van a lo que es el segundo viaje misionero, que era venir a Macedonia, era venir a Europa, y Bernabé se queda con Juan Marco. La palabra Bernabé, ¿sabe lo que significa? Consolación, ¿verdad? Y Juan Marco, por los motivos de abandonarlo, no sabemos exactamente, Pablo estaba disgustado por él. Bernabé se quedó con él, pero vemos luego, al cabo del tiempo, que Pablo ¿a quién reclama? A Juan Marcos. Vemos ese trabajo, ¿no?, de Bernabé, consolando, cuidando, reparando las redes. Pero también, cuando el apóstol Pablo estaba entredicho porque había sido perseguidor de la iglesia, ¿quién es el que lleva a los discípulos, a Pedro, todos? ¿Quién es el que les lleva? Bernabé. La importancia, ¿no?, también de estos ministerios, ¿no?, de
reparar. Y como iglesia, como cristianos, tenemos que tener estas, digamos, dos situaciones, dos misiones. Echar las redes, hablar del Evangelio a los de afuera y reparar a los de dentro. Y esto es importante. A mí esto, cuando lo leía, lo aprendí, es algo que es importante. Porque la tendencia nuestra, a veces cuando las redes están rotas, ¿qué son? Tirarlas o se dejan. Tú no sé si has paseado por algún puerto allí en Asturias y en el norte de España es muy típico ir por el puerto y ver redes que están allí abandonadas, que están no abandonadas, están allí dejadas a la espera precisamente de ser reparadas. Pero lo importante es esto, reparar. ¿Para qué? ¿Para dejarlas ahí abandonadas? A veces somos así, reparamos, pero abandonamos, les dejamos ya ahí. Bueno, él ya sabrá, él ya ha hecho esto, ha hecho lo otro. ¿Se reparan para qué? Para volver a utilizarla. Y yo sé que a veces nos cuesta esto, ¿no? Tenemos muchos prejuicios. No, es que este ya estuvo aquí. Tenemos un ambiente, ¿no?, muy propicio a ello, ¿no? Nada, de este ya no me fío. Pero qué bueno que haya Bernabés en nuestra vida, que nos reparen, que nos ayuden. Claro que hay un tiempo para apartar, las redes son apartadas, son reparadas, pero el propósito es para volver a usar. ¿Quién podría mantenerse delante de él si mirara los pecados, verdad? Nadie podría. Pero necesitamos esa restauración, esa reparación. Claro que hay que estar aparte porque necesitamos apartarnos para buscar de Dios, para hacer ese trabajo. Es un trabajo del Espíritu Santo, pero también es importante como los hermanos, la Iglesia, Dios los usa para precisamente reparar esas redes rotas por sufrimiento, por maltratos. Hay tantas cosas, ¿verdad?, que han quedado y hay heridas en nuestros corazones. Hay 3 versículos, 3 pasajes en la Biblia que nos habla de esta reparación. En Gálatas capítulo 6, esta palabra remendar tiene otras, se usan otras palabras, pero la connotación es la misma, tiene este sentido de apartar, reparar para ser luego usado. Y nos dice en el versículo 1 de Gálatas 6, dice, hermanos, ¿a quién va dirigido? A la iglesia, ¿verdad? Hermanos, hermanas, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ahora viene esta palabra, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Habla de una sorprendida, no es algo público, ¿verdad? Como hermanos en la fe, como personas espirituales, tenemos que remendar, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Parece que este es un término médico, ¿no?, que tiene que ver cuando un hueso se rompe, ¿no? Y es un poco, cuando estudias un poco la palabra en sí mismo, tiene que ver con esto, ¿no? En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos, esta palabra tiene que ver con esta restauración, ¿no? Tiene que ver con añadir lo que falta. Y completemos lo que falta a vuestra fe. Añadir lo que falta, que completemos.
En Hebreos, capítulo 13. Y en el versículo 20 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice, os haga aptos. Hay algo que falla en nosotros, ¿verdad? Y Él nos hace aptos. Os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Él nos haga aptos, que Él nos arregle, que ponga en nosotros lo que falta. Yo creo que todos nos vemos identificados, aunque sea un poquito, en estos tres pasajes, ¿verdad? Que Él nos haga aptos, que Él nos arregle. Hay cosas que aun con el tiempo Dios tiene que seguir arreglando. Nos habla que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día que Cristo venga. Entonces Dios va a seguir haciendo su obra ¿hasta cuándo? Hasta el final. Y hay cosas que Dios tendrá que quitar, tendrá que poner, tendrá que hacer su obra. Que Él nos arregle, que Él nos haga apto, que Él ponga en nosotros lo que falta. Y faltan cosas todavía, ¿verdad? Todavía no se ha acabado. Y mientras estemos, tenemos que persistir en que Dios haga su obra en nosotros. Por eso tenemos esta doble misión, podemos decirlo, de evangelizar a los de fuera, pero también de restaurar a los de dentro. Pero con este espíritu de restauración, no solamente repararlos, o apartarlos y dejarlos ahí, sino para volver a usarlos. Y yo sé que esto es difícil, y uno de los grandes conflictos que la Iglesia ha tenido a lo largo de la historia, desde los comienzos, ha sido el cómo restaurar a los caídos y cómo luego ponerles en el ministerio. Y esto es algo eclesiástico, y eso es algo luego de cada denominación, cada iglesia que particularmente tiene que atender. Pero desde los comienzos fue algo que fue difícil porque fueron perseguidos. En los comienzos el cristianismo eran aserrados, les llevaban a muerte, y a veces alguno negaba de la fe para librarse precisamente de la muerte. Cuando había que restaurarles, surgía ese conflicto, ¿no? Como estos que han negado, cuando otros han ido, y ya desde ahí se empiezan a originar. Pero en nuestros días tenemos otra serie de conflictos que a veces apartamos, se reparan y ahí quedan. Que Dios nos dé sabiduría en cada lugar y en cada sitio para poder tratar, pero estas redes simbolizan estas cosas, ¿no? A los de fuera, predicar el Evangelio, y a los de dentro, restaurarles con mansedumbre. Estas personas que fueron escogidos, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, ¿cómo eran en ese momento? Personas imperfectas. Solo tenemos que leer el desarrollo hasta el final, cuando al final estaban todos juntos, que leíamos ahí en la Gran Comisión, obedientes. Vemos ese transcurso de tiempo, aproximadamente desde esta historia hasta ahí son 2 años y poquito el tiempo que estuvieron ahí. El ministerio público de Jesús fue aproximadamente 3 años. Y dicen los estudiosos, ¿no?, que dedican también tiempo a ello, y gracias también por ello, como que fue 2 años y poco el tiempo que ellos estuvieron. Pero Dios no escogió a personas preparadas, ni teológicamente, ni espiritualmente, pero fue lo que Dios escogió para llevar adelante el ministerio del cual hoy día nosotros somos partícipes. Pero cada uno de ellos tenían algo que Dios usó. Cada uno de ellos, Dios
por su buena voluntad, por su deseo, los usó de una manera y de otra. Es curioso que el primero que llama, o el primero fue Andrés, y Andrés fue, según nos dice el Testamento, a decírselo a su hermano. Pero entre Andrés y Pedro, ¿quién es la figura que más resaltó? Pedro, ¿verdad? Pero el primero, ¿quién fue? Andrés. Y nosotros a veces pensamos que por haber llegado los primeros, Dios usa como quiere, Dios hace. Lo importante es que estemos en sus manos. Cada uno respondió al llamado de Dios. Y Dios pudo hacer su obra en ello. Y fue el mismo Dios el que llamó, es el mismo Dios que da continuidad y es el mismo Dios del que estamos hablando y estamos predicando. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el mismo Dios que hemos escuchado y estamos leyendo ahí es el mismo Dios que nos llama hoy a nosotros a caminar con Él, a ir en pos de Él, a tomar nuestra cruz y seguirle, a echar las redes, a anunciar el Evangelio, a poder restaurar con mansedumbre, a poder limpiar, a poder hacer lo que Dios nos ha encomendado cada uno. Es tan amplio el abanico de bendiciones que Dios tiene preparadas para que los ama, que ahora dime que la vida cristiana es aburrida. Y después de 39 años en Cristo te voy a decir ya, dime tú que es aburrida. Si algo ha sido de todo menos aburrida. Y puedes preguntar a alguno de nuestros hermanos, ¿aburrido? Para nada. ¿Intenso? Muy intenso. ¿Gratificante? Muy gratificante. Y sobre todo, pues con una esperanza, como mañana nos hablarán, de estar un día en su presencia y pasar toda la eternidad con Él. Que Dios os bendiga. Que Dios use estos días, use este tiempo para tocar, para llegar a ti y que tú puedas responder a ese llamado que Dios ha hecho.